Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. Saludos, momentos, historias, encuentros. ¿Cómo explicar el sentimiento de este sabor del encuentro? No hay distancias que separen cuando existe un sentimiento. Ningún amigo está lejos en el sabor del encuentro. No hay distancias que separen cuando existe un sentimiento. Ningún amigo está lejos en el sabor del encuentro. Buenos Aires no duerme. Todos los jueves a partir de las 4 de la madrugada. Buenos Aires no duerme. Cuando la lluvia invade la ciudad y moja tu ventana, en tu estación de radio se despiertan los mejores sonidos. Clásicos inolvidables en tu estación de radio. El ABC por Creativa, Acción Barrial Caballito, pasado, presente y futuro de la Comuna 6. Desde 12 a 13 horas por AM 1230. Conduce Arnaldo Goenaga para recuperar el orgullo de vivir en Caballito. Vengo a entregarte todo mi corazón. Vengo a luchar como siempre para vos y a escuchar a los niños, al abuelo y al amigo y a ellos brindarles lo mejor. Vengo a entregarte todo mi corazón y a caminar las calles junto a vos. Caballito es mi barrio, Caballito. Buen día, estimados oyentes de AM 1230 Radio Creativa. Estamos en los teléfonos 43725863 y 43725867. El programa ABC en la Cultura. Recorremos Buenos Aires, recorremos la historia nacional, opinamos sobre política, tenemos nuestra posición definida y también tenemos invitados. En este caso, un amigo de muy larga data, mi mejor amigo, Ignacio Páez Maña, nacionalidad mundial, porque si bien nació en España, él en Madrid, él ha recorrido muchos países y ha vivido en muchos países del mundo. En algunos trabajando y el otro románticamente. Pero no, siempre trabajando. ¿Cómo andás, Nachín? ¿Estás en el país de nuevo, residiendo en Brasil o en Paraguay? Estoy viviendo, dejé lo de Paraguay, ahora estoy en Brasil, de nuevo. ¿Cómo andás, Nacho? Pues bien, observando el mundo con muchas incógnitas. Yo lo conocí a Ignacio Páez Maña el 17 de octubre de 1975. Nos conocimos en Plaza de Mayo y ya iba culminando la ofensiva contra el gobierno popular, en el cual sentíamos detonaciones de bombas de estruendo para intimidarnos
a los que concurríamos, que ya era raliada las filas, porque con los sucesivos sabotajes, el envenenamiento de café que provocaban diarrea, unas naranjitas que había en aquel momento que eran refrescantes, unas naranjitas que venían en un envase plástico, también con vomitivos. Fue el hecho que fueron preparando para ir, digamos, desalojando la plaza, que quedaran solamente los irreductibles, los que estaban en las listas para liquidar. Esos iban ya midiendo en esta ofensiva progresiva de las Fuerzas Armadas, que tomaron la decisión junto a los empresarios civiles. Y la última ofensiva fue el 17 de octubre de 1975, donde se iba, como se iba habitualmente a la plaza, y fuimos sorprendidos por sucesivas explosiones que salían de adentro, seguramente del local de 25 de mayo de la CIDE, que estaba el general Otto Paladino, que, bueno, era uno de los creadores de las muertes que después firmaban supuestamente como AAA o atribuidas a López Rega, que por supuesto el grupo de López Rega no tenía la capacidad militar como para ejecutar tanta gente. Era un grupo de policías corruptos que tenía y nada más. Y bueno, ahí nos conocimos con Nacho. Él venía a trabajar a una organización internacional que era la CLAT, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores. ¿Es así, Nacho? ¿Por qué no nos contás? Primero tus estudios me interesan. ¿Dónde estudiaste? ¿De qué te recibiste? ¿Y a quién conociste? ¿No? A mucha gente, la verdad es que digamos que mis estudios tienen 3 etapas. Toda mi infancia, la primaria y la mitad de la secundaria. Como bien dijiste, Arnaldo, nací en Madrid, entonces tuve toda mi iniciación de aprendizaje y de estudios en Madrid. Luego mis padres fueron a trabajar a Venezuela y me fui con ellos. Y eso además que éramos 10 hermanos. Somos 10 hermanos. Son 10 hermanos, sí, sí. Así que en Venezuela tuve mi segunda etapa, que fue terminar el bachillerato y empezar la universidad. Y lo que me dio Venezuela fue que al ver un país distinto, venir a América, me impresionó mucho el tema de las desigualdades, ¿no? Ver los ranchitos, ver las villas miserias alrededor de la ciudad de Caracas, ver la diferencia entre la ciudad y el campo. Entonces, terminando mis estudios secundarios, me impactó mucho y fue eso lo que me hizo tomar como decisión de estudiar sociología, para buscar, a través de una profesión como sociólogo, mecanismos o por lo menos entender el porqué de esas desigualdades, el porqué de la pobreza, el porqué de la injusticia. Entonces, si bien en la mitad de mis estudios secundarios en España mi ideal era ser escritor, me gustaba la literatura, la novela, Venezuela me dio el cambio de que al ver esas desigualdades me impulsó hacia estudiar algo que me permitiese involucrarme en buscar soluciones a la desigualdad. ¿Tenés algún trabajo sobre los grupos aborígenes de Venezuela? Empecé precisamente con sociología, también estudié algo de antropología. Entonces, parte de la desigualdad eran los grupos indígenas. Así que me fui al Amazonas venezolano, allí en el sur, en la frontera, no en la frontera con Brasil, pero sí en esa zona de Ciudad Bolívar, a estudiar, impulsado por mi profesor de antropología, las comunidades indígenas en el sur de Venezuela. Fue muy interesante, es otra cosa, ya no es el tema de la sociología, no es la desigualdad, es ver otras culturas, otra forma de pensar, otra forma de vivir, totalmente distinta a lo que los occidentales o lo que los demás estamos acostumbrados a ver. Fue ahí donde comí, para poder comer, comía serpiente. Me servían serpiente para comer. La primera vez que comí serpiente. La primera y la última vez que comí serpiente, por supuesto, ¿no? Pero fue muy interesante el desplazarse tan lejos y conocer, ya no te digo otra cultura, porque no podemos hablar en términos de cultura, pero sí que hay personas
iguales que nosotros, que viven en condiciones totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados. Entonces, a partir de eso también reforcé mi ideal de sociología y ahí empecé también a meterme en política. En ese momento, estoy hablando, yo me gradué en el año 66 del secundario, así que el año que viene iré a Caracas a hacer la reunión de antiguos alumnos que cumplimos 50 años, 50 años de egresados. Pero también, como era el año 66, en ese momento, en toda Venezuela, la revolución cubana era como el modelo o era una alternativa social diferente al capitalismo salvaje o a los golpes militares que ya estaban ocurriendo en América Latina. En Venezuela todavía no habían llegado, habían habido, por supuesto, Pérez Jiménez, derrocado en el... Pero como que tenía un tiempo después de Pérez Jiménez con muchos regímenes democráticos en un momento en que era habitual el golpe militar. Entonces, a partir de eso, pues me metí un poco maravillado por la revolución cubana, o por lo menos intelectualmente. Camilo Torres en Colombia, como yo venía de un origen católico fuerte, pues también el cura que frente a la desigualdad, frente a la pobreza, también llegó a tomar las armas para combatir esa inequidad. Me atrajo Ernesto Cardenal en Nicaragua, Camilo Torres en Colombia, entonces, ese era el mundo en el cual la revolución cubana me incursionaban en buscar alternativas diferentes que lo que veía que no solucionaban. Douglas Bravo en Venezuela con el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario. Como me empecé a meter con ese tipo de movimientos, entonces mis padres regresaron a España y no les gustó mucho que yo me quedase en Venezuela cerca de esos tipos, así que me agarraron de los pelos y me devolvieron a España. Entonces, como curioso, llego a España, era todavía la época de Franco, y yo lo que tenía claro es que quería estudiar sociología. Pero en el franquismo, en España, no existían ni podía existir los estudios de sociología, era contra el régimen, eso el régimen nunca lo iba a permitir. Como mucho, lo que podía estudiar era ciencias políticas, pero las ciencias políticas adictas al régimen franquista en ese entonces, o por lo menos algo contestatarias, pero diríamos que algo controlado. ¿Cómo no podía estudiar sociología? Bueno, empecé a estudiar ciencias políticas en España, me pareció un desastre. Y entonces ya, con mis 17, 18 años, lo encaré a mi padre y le dije, yo aquí no me quedo. Yo quiero estudiar sociología, aquí no me voy a quedar con este tipo de régimen, sino vas a tener que sacar de la cárcel cada 2 por 3 porque me pienso pelear con todos. Mi padre, asustado, me dijo, bueno, vete a estudiar sociología. Mi primer destino iba a ser Francia, iba a estudiar, bueno, al fin y al cabo, Francia y España hacen frontera, entonces mi destino era año 67. Yo hice el año 67 Ciencias Políticas y a principios del 68 mi idea era ir a Francia. Pero bueno, en el año 68 ocurrieron cosas curiosas en Francia, como fue en mayo 68. Así que mi padre se asustó diciendo, ya lo veo yo a Nacho metiéndose en la calle todo el día, tirándole piedras a los pobres. Decía francés, también era mejor, vete a otro sitio. Y es ahí donde fui a Bélgica, un poco más al norte, a la Universidad de Lovaina. Y allí en Lovaina, pues sí, me quedé 7 años estudiando durante 4 años. Sí, el primer año mis padres me mantuvieron, pero a partir del primer año mis padres me dijeron, ahora te las rebuscas. Así que, pero allí estudiar y trabajar era una cosa no complicada, se podía hacer. Podía trabajar los fines de semana, estuve durante 2 años trabajando de barman en un nightclub que me permitía estudiar durante el día y trabajaba viernes, sábado y domingo y con eso ganaba el dinerito. Otra forma de trabajar es que me iba a hacer la cosecha del tabaco a Canadá y lo que ganaba en un mes de trabajo en Canadá haciendo la cosecha del tabaco me permitía vivir 1 año en la universidad como estudiante, evidentemente, con el comedor universitario, con precios asequibles, en cierta manera, a ese tipo de ingresos. Pero bueno, ahí me fui forjando y me hice 4 años de sociología, y luego al terminar la sociología me di cuenta de que me faltaba algo para entender
y sobre todo para buscar soluciones, necesitaba algo más, necesitaba conocer el mundo de la economía. Las soluciones tienen que ser propuestas económicas, válidas, para solucionar problemas sociales. Entonces, como sociólogo, había terminado ya sociología, inicié la carrera de economía, hice la carrera de economía para ayudar a tener una mejor respuesta cuando quisiera buscar soluciones a los problemas sociales, y la economía la necesitaba. Así que, bueno, hice la carrera de economía, y cuando terminé economía, allí en Lovaina conocí a la que fue mi mujer y la madre de mis hijos, en el aula, evidentemente, era una argentina, y entonces, por eso... Con una beca para estudiar licenciatura en educación. Ella había hecho trabajo social y fue a estudiar sociología. Para ampliar su trabajo social, fue a Bélgica con una beca de cooperación al desarrollo para hacer sociología. Así que nos conocimos en el aula y ahí empezó el romance. Entonces tuvimos nuestro primer hijo, incluso Diego, nació en el hospital universitario porque los dos éramos estudiantes, nos casamos allí y mi primer hijo lo tuve allí en Bélgica, en Lovaina. Pero lo que me fue interesante fue eso de complementar la sociología con la economía, porque luego cuando vengo a Argentina, cuando termino los estudios, en el año 75, en España todavía estaba Franco, y en Argentina había venido en el año 73 y había visto lo que fue el regreso del peronismo en Argentina. Para mí era un país extraño, evidentemente, pero vi cómo la juventud se volcaba totalmente. Y me pareció mucho más hermoso e interesante implicarme en este fenómeno de juventud que había en Argentina y no volver a un país cansado, que esperaba buscar alas después del proceso que tuvo después de la muerte de Franco. Fue muy interesante toda la renovación en España, pero nadie se opuso a Franco desde adentro como sí se hacía en Argentina. En Argentina me llamaba mucho más la ilusión. Así que vine a Argentina con esa visión, y curiosamente cuando vine aquí, el ser economista era como ser muy importante, todavía lo es. Por supuesto. Es una carrera importante. Entonces, cuando yo dije que para mí economía era una carrera secundaria, que lo importante es la sociología y buscar y atender los problemas sociales, donde la economía ayuda, pero la economía tiene que estar en función de los problemas sociales, en función de la sociología, no al revés. Aquí queremos buscar fórmulas económicas que tengan contenido social. Yo digo, no, hay que buscar respuestas sociales y poner la economía como para un instrumento que ayude a resolver esos problemas sociales. Pero no es la economía lo más importante. Lo más importante es atender a la persona humana, y eso son ciencias humanas, eso es sociología. Es así. Así que esos fueron mis estudios, y luego aquí en Argentina también, precisamente a través de vincular políticamente las cosas. Bueno, las relaciones internacionales, yo ya había vivido en España, en Bélgica, en Venezuela, entonces el mundo para mí empezó Dominabas inglés, dominaba francés. Entonces aquí seguí estudiando en la Flaxo, haciendo la maestría en relaciones internacionales para conocer otras experiencias, siempre desde la sociología, pero ver cómo otros países, cómo otras experiencias habían resuelto problemas a nivel internacional y cuáles eran factibles para aplicar o no en Argentina. Pero para eso había que conocer las propuestas de otros lugares. Entonces, cómo otras culturas, cómo otros pueblos, cómo otras sociedades planteaban sus problemas y le daban respuestas, para mí fue siempre una forma de estudio. Sí, y acá nos vamos al noticiero y proseguimos en esta más que interesante entrevista. Estamos expulgando acá al queridísimo amigo Ignacio Páez Mañá, que nos está relatando parte de su experiencia vivida. Y bueno, ya estamos en el noticiero y volveremos a sacarle más información. Vengo a entregarte todo mi corazón. Vengo a luchar como siempre para vos y a escuchar a los niños, al abuelo y al amigo, y a ellos brindarles lo mejor. Vengo a entregarte todo mi corazón y a caminar
las calles junto a vos. Caballito es mi barrio, Caballito es mi sueño y yo vengo a entregar mi corazón. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Noticias, información, titulares. Ahora, noticias. Desde el estudio del Bicentenario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, informativo parlamentario federal. Varios diputados se irán al Ejecutivo. Algunos legisladores nacionales, luego de la asunción de Mauricio Macri, dejarán sus bancas para incorporarse al gobierno. El riojano Julio Martínez será el ministro de Defensa y su lugar estará ocupado por María Clara del Valle Vega. A Patricia Bullrich, designada como ministra de Seguridad, la reemplazará Anabela Ruth Gers Cabral, quien figuraba séptima en la lista de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. Por el nuevo ministro de Comunicaciones, el radical cordobés Oscar Aguad, asumirá Gerardo Alberto Belioc, representante del sur cordobés. El escaño del futuro ministro de Agricultura, Ricardo Burailé, será para la formoseña Lucía Beatriz Duré. Carlos McAllister, el próximo titular de la Secretaría de Deportes de la Nación, le dejará su puesto en la Cámara Baja a Adriana Beatriz Ler. Por Laura Alonso, quien encabezará la Oficina Anticorrupción, jurará como diputado Eduardo Raúl Conesa. En lugar de Sergio Bergman, próximo ministro de Ambiente, asumirá José Luis Patiño, quien integra Unión por Todos. El tucumano José Cano comandará el Plan Belgrano y por él estará Federico Augusto Mazo, representante del Movimiento Libres del Sur. Y la banca del porteño Federico Sturzenegger, que se hará a cargo del Banco Central, será ocupada por la diputada Lidia Saya. Senado. Importante premio para la Dirección General de Publicaciones. Esta dependencia de la Cámara Alta fue galardonada por la Jefatura de Gabinete de Ministros con el Premio Nacional a la Calidad 2015. La Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público anunció los ganadores del Premio Nacional a la Calidad 2015 y la Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, a cargo de Domingo Massa, se hizo acreedora al máximo galardón. El objetivo de esta distinción es la promoción, desarrollo y difusión de procesos y sistemas para el mejoramiento de la calidad de productos y servicios en el ámbito público. Desde el estudio del Bicentenario, agradecemos a todas las emisoras que transmiten este informativo parlamentario federal. Hoy saludamos a Radio Mágica, FM 98.7, Miramar, provincia de Buenos Aires. Locución, Sergio Grillo. Producción integral, Juan Gentile. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Creativa, AM 1230. Te acompaña todos los días. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todos los ojos. Si siempre quiso hacer radio, esta es su oportunidad. Comuníquese al 4372-5863 y 4372-5867 y formará parte de AM 1230 Radio Creativa. Explicar el juego oficial es simple.
Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. Saludos, momentos, historias, encuentros. ¿Cómo explicar el sentimiento de este sabor del encuentro? No hay distancias que separen cuando existe un sentimiento. Ningún amigo está lejos en el sabor del encuentro. No hay distancias que separen cuando existe un sentimiento. Ningún amigo está lejos en el sabor del encuentro. El ABC por Creativa, Acción Barrial Caballito, pasado, presente y futuro de la Comuna 6. Desde 12 a 13 horas por AM 1230. Conduce Arnaldo Goenaga para recuperar el orgullo de vivir en Caballito. Caballito es mi barrio, Caballito es mi sueño y yo vengo a entregar... Desde AM 1230, Radio Creativa. Seguimos estando en los teléfonos 43725863 y 43725867. Este espacio corresponde al programa radial ABC en la Cultura, que es la expresión radial del periódico ABC, Almagro Boedo Caballito. Bueno, estamos entrevistando a un queridísimo amigo, Ignacio Páez Mañá, que nos ha relatado parte de su vida, su periplo por distintos países, sus estudios, y bueno, ahora estamos en la etapa 1975 en Buenos Aires, Argentina, con su esposa argentina y su hijo belga, ya demuestra él. ¿Cómo sigue, Nacho? Ustedes habían establecido una relación en Bélgica con el que era presidente de la Confederación Mundial de Trabajadores, de origen cristiano, que era y sigue en actividad, Carlos Custer, ¿no? Sí, efectivamente, a través de la sociología, evidentemente, una de las cosas primeras que veo precisamente es que en términos de organización de núcleos humanos, los sindicatos representaban una apuesta interesante en el sentido de las reivindicaciones que buscaban la mejora de la calidad de vida de las personas y de los trabajadores en particular, que eran los más desfavorecidos. Entonces la misma sociología y la misma búsqueda de mejorar las relaciones sociales a nivel de las personas me lleva a buscar las organizaciones más representativas, y de ellas, pues tanto la política, los partidos políticos, como los sindicatos son como las dos grandes fuerzas que se ocupan y se preocupan por buscar soluciones a los problemas sociales. Entonces ya en Bélgica tuvimos contacto con los sindicatos belgas, y ya también porque era la sede de las organizaciones sindicales internacionales. En este caso era la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo, donde la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, estaba adherida. Entonces allí estaba como responsable para América Latina, y uno de los vicepresidentes, Carlos Custer, era un argentino del cual éramos amigos, y él, pues, en cierta manera fue el que me ilusionó para venir a Argentina para desarrollar y aplicar los conocimientos de la sociología y la economía que estaba estudiando. Entonces, bueno, ya vine aquí a Argentina ya con la idea de participar o por lo menos integrarme como ámbito de trabajo en el área sindical, en los sindicatos. Entonces, evidentemente, al llegar a Argentina tuve dos marcas fuertes,
que fue la de hacerme peronista por trabajar en los sindicatos y ser hincha de Boca porque era el partido más popular en ese entonces, y todavía lo sigo siendo, peronista y de Boca. Cosa que a mi mujer no le gustó mucho porque ella era hincha de Independientes y quería que sus hijos fueran de Independientes, pero los chicos, tanto Diego, que nació en Bélgica, como Rodrigo, que nació aquí en Buenos Aires, son fanáticos hinchas de Boca. Pero la experiencia en Argentina fue interesante. Llego en el año 75 y lo que es curioso es cómo cambia el mundo. Cuando ya me integro en Argentina, lo conozco a Arnaldo en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 75, veo que la convulsión tan grande que hay, que termina, y como él estuvo comentando, en el golpe de Estado al año siguiente, como en un año como que se cambiaron las dos cosas para mí. En el año 76, Franco muere en el 75 y en el año 76 comienza la transición hacia la democracia, y en Argentina, al contrario, termina ese periodo del año 75 en el año 76 y vuelve la dictadura militar durante 7 espantosos años, pero ya integrado aquí y gracias en cierta manera a mi trabajo en los sindicatos y sobre todo a mi amigo Arnaldo, decido en cierta manera, por supuesto con el aval de mi mujer, quedarnos aquí sabiendo que iban a venir años duros, pero valía la pena poder luchar y poder seguir trabajando en este ámbito al cual nos habíamos preparado. Así que ahí me metí. Tenías una especialización en Incasur, que era, digamos, la central regional de la CLAT-CMT, en los estudios sociológicos y económicos. Sí, dentro del ámbito sindical, más allá de las cosas que tuve, lo que más me preocupaba, yo al fin y al cabo no provenía del mundo del trabajo, en el sentido, no era ni un dirigente sindical, pero sí lo que me interesaba impulsar era de qué manera fortalecer la formación sindical en los dirigentes sindicales. Entonces el Incasur, que era el Instituto de Capacitación Social del Sur de la CLAT, es el ámbito donde estuve trabajando de manera a través de lo que yo había ya estudiado en economía y en sociología, lo que podía transmitir a los dirigentes sindicales para darles herramientas en las áreas de negociación y darles elementos de lectura de la realidad en su lucha contra, como clase social, frente a los poderosos, y en nuestra clase política contra ese Estado militar y esa dictadura. El discurso liminar de la dictadura militar es el 2 de abril del 76 con el discurso de Cavallo, donde él revela... De Cavallo, de Martínez de Oz, no Cavallo. De Martínez de Oz, donde él delinea, digamos, los principales lugares que se va a ocupar, la apertura que después fue indiscriminada, y todo eso lo revela en ese discurso del 2 de abril. Ahí es donde nosotros preparamos, Nacho, que nuestros dirigentes sindicales no tenían respuesta a este tema. Sus discursos eran emocionales, pero a veces no racionales, le faltaba elemento. Y recuerdo que confeccionamos un diccionario, un vocabulario económico-financiero, que repartimos ahí prolijamente, hecho a mimeógrafo, repartimos tratando de que los dirigentes tuvieran por lo menos conocimiento del vocabulario económico, el mínimo. Curiosamente, el presidente del Banco Central, Vanoli, ayer acaba de presentar un diccionario, un diccionario económico en lengua Kwon y Wichi. Me parece muy bien. Me parece perfecto. Ayer lo presentó en una conferencia que hizo en el propio Banco Central. Increíble, ¿no? Sí. Increíble y en buena hora. Nosotros lo hicimos en el año 76 para los dirigentes sindicales. No nos quedó nunca ningún ejemplar porque era comprometido tener pensar que los demás pensaran que uno pensaba, ¿no? Con hermosas experiencias en el 76, la visita de Jan Kulakowski, que vos hiciste de traductor
del francés, él era francés, Jan Kulakowski. Era canadiense. O polaco. Polaco era. Era canadiense de origen polaco, pero era presidente de los sindicatos en Canadá. Sí. Vino acá a solicitar el tema sindical y era lo único que yo vi a la dictadura militar retroceder cuando los pedidos eran internacionales. Y él vino acá, en ese momento era un católico, amigo del Papa de aquel momento, que era un Papa polaco, y él actuó mucho en el tema de la defensa de las libertades sindicales y las libertades civiles, no, ni siquiera, ya porque habíamos retrocedido tanto que libertades sindicales no quedaban y las civiles tampoco, eran, digamos, producto de la decisión de algún jefe que levantaba el pulgar o bajaba el pulgar para que alguien fuera secuestrado y desaparecido, ¿no? Con la mayor impunidad. Y ahí hiciste muchos trabajos y se hicieron muchas jornadas de capacitación de cuadros. Sí, en aquel entonces, incluso más allá de eso de transmitir y preparar a los dirigentes sindicales, una cosa que hicimos juntos, y tú fundaste el ECIMO, sí, es precisamente capacitar a los equipos de cuadros intermedios ya desde el principio, para que cuando llegasen a tener responsabilidades sindicales, cuando llegaran responsabilidades más altas, estuviesen ya preparados. No es tanto... Cuando ya son dirigentes hay que asesorarlos, pero antes de ser dirigentes hay que incitarlos a que se preparen, a que estudien y que comprendan el mundo y las reglas que lo están haciendo. Exactamente. Sí, me acuerdo que aquella iniciativa del ECIMO fue muy interesante, de cómo ir a los sindicatos, no a las cabezas, porque uno siempre piensa en el sindicato y piensa en el secretario general. Nosotros fuimos a toda la masa intermedia, todos aquellos dirigentes, delegados sindicales, delegados de fábrica, que querían ir progresando, involucrándose en el área sindical. Entonces la cosa de cómo irlos preparando para que tengan respuestas adecuadas a los deseos que ellos querían hacer. La figura que nosotros tomábamos, Nacho, era, sobre todo cuando venían extranjeros y teníamos que explicar cuál era, que nosotros representábamos a los dirigentes sindicales como un globo, el pueblo era la mano y el piolín eran los cuadros intermedios. Los militares habían hecho la operación de cirugía de cortar el piolín, con lo cual el globo se fue al techo y la mano quedó sin conducción, sin dirigir, quedó agitando un pedazo de piolín que no tenía. Lo que nosotros tratábamos era de reconstituir ese piolín que le daba al pueblo el manejo y a los dirigentes la conducción. Era, para explicarlo en términos sencillos, porque si tomamos después, nosotros lo teníamos empíricamente, pero después cuando salen las cifras y las identidades de los desaparecidos nos damos cuenta que lo que habían desaparecido eran activistas y dirigentes intermedios, con lo cual nuestra tarea era absolutamente acertada porque habíamos hecho un buen análisis de este tema. Sí, me acuerdo muy bien que esa propuesta tuya y... No nos queda registro de esto, nada. Me queda un solo folleto que es de la tecnología ahorradora de mano de obra, que se dio en el CIAS, en el Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas. Con el padre Lucy. Con el padre Jacinto Lucy, sí. Y así que es lo único que me queda, porque después de esa vida que uno tenía, perdido los archivos, no era cosa de andar con archivos. Así que a lo mejor en algún momento los encontraremos en algún sitio de represión, en alguna acumulación, deben estar en algún lado, como prolijamente hacían los servicios de información y supuesta inteligencia, ¿no? Que era de información e inteligencia nunca tuvieron. Y bueno, esa fue la etapa hasta que vino la democracia, ¿no? Ahí cumpliste una tarea de hacer cuadros, pero cuadros técnicos en el Sindicato del Seguro. Sí, digamos que siempre me gustó más el tema más político, estar más cerca de la CGT, de preparar cuadros, el trabajo de capacitación en el Incasur. Pero luego también es cierto que había un área que también había que reforzar, que es preparar profesionalmente a los trabajadores en sus áreas de competencia. Es decir, ya no es solamente la
formación sindical, sino la formación profesional, donde muchos trabajadores no tenían acceso. Entonces, a través de las escuelas secundarias, en ese entonces en el Sindicato del Seguro, y de ahí nacieron los centros terciarios, para que los trabajadores bancarios, de seguros, metalúrgicos, etcétera, profesionalmente pudieran también capacitarse y estar mejor preparados en su profesión y en su área de actividad. Entonces, ¿de qué manera el trabajador necesita esa doble competencia, tener eso? Esa visión sindical, esa lucha por sus intereses a través del sindicato, pero también crecer profesionalmente y tener mejor acceso a remuneración y a condiciones de trabajo por su preparación que aprende tanto en el trabajo, que es una escuela, como teóricamente en la formación profesional que le permite mejorar a través del estudio su propia profesión. Uno de los profesores que vos elegiste fue en Historia Argentina, Fermín Chávez, que me confesó, dice, ¿y qué tal? Y los alumnos no saben nada. Pero esto es bueno porque hay que introducirle cosas, no hay que luchar contra algo aprendido, sino hay que introducirles conocimientos que para ellos son nuevos. O sea que de esa ignorancia de los alumnos, Fermín sacaba la ventaja de poder trasladarle a ellos su concepción histórica que él tenía y muy arraigada y muy profunda, ¿no? Hasta eso recuerdo que servía la escuela de capacitación ahí, el terciario del Sindicato del Seguro. Sí, a partir de ahí muchos sindicatos empezaron a tener también de qué manera a través de la formación profesional, se estaba perdiendo una antigua costumbre que existía en el trabajo, que era el aprendiz. Siempre había un maestro en la fábrica que enseñaba a los aprendices. Ya con la industria esa figura va desapareciendo, pero en concreto el trabajador ya no tiene al maestro que le enseñe. Entonces la empresa no da ese servicio de enseñar. Entonces, bueno, fue el Estado y sobre todo los sindicatos lo impulsaron, de qué manera preparar a sus afiliados, a los trabajadores, en sus competencias profesionales. Y ahí aparece todo este sistema de formación por competencias, pero en competencias laborales, no es la formación en términos teóricos, pizarrón y tiza. No. Es manejar las manos, es manejar, hacer de su profesión, de su trabajo, una formación, una profesión real. Sí. Nachín, ¿cómo es tu última etapa que has estado ahí recorriendo Paraguay y ayudando a conformar un ministerio que no existía, no? Pues sí, luego estuve trabajando en Naciones Unidas, en el programa del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Al final, mi profesión es Sociología del Desarrollo. Entonces volví a recapacitarme yo mismo a España, luego de ahí pasé al PNUD. Y estuve con el PNUD hace 10 años armando el sistema de formación profesional para Paraguay, que tenía el Servicio Nacional de Promoción Profesional, el SNPP, que es el organismo estatal que imparte la formación profesional, y se estaba creando también un sistema nacional de formación profesional más amplio. Estuve 3 años en Paraguay, luego volví a Argentina. Y recientemente, hace 2 años, cuando Paraguay, que no tenía, curiosamente, un Ministerio de Trabajo, existía el Ministerio de Justicia y Trabajo, pero siempre era un abogado el que estaba como ministro, que se dedicaba más a los asuntos de justicia, y los de trabajo no existía prácticamente. Entonces, por primera vez, hace 3 años, Paraguay hizo y armó su propio Ministerio de Trabajo. ¿Con Lugo o con la presidencia del Partido Colorado? Digamos que lo imaginó Lugo, pero quien lo puso en marcha al final fue el actual gobierno del Partido Colorado. Pero que Lugo inició en negociación con los empresarios y con los sindicatos el armado del futuro Ministerio de Trabajo, pero fue el actual presidente el que lo puso en marcha, el que lo instauró oficialmente. Entonces Paraguay tuvo hace 3 años su primer ministro de Trabajo, hace 2 años ni siquiera. Increíble. Puede tener una buena experiencia de distintos países, incluso del nuestro, ¿no? O sea que... Sí, al armar el ministerio, como es un ministerio de empleo, sobre todo, y seguridad social,
El modelo más apto, cuando vio de qué manera armar el ministerio, fue el modelo argentino, digamos. Pareció como el más exitoso y el más interesante para tener como referencia. Entonces, la estructura ministerial que tenía del Ministerio de Trabajo en Argentina fue el que más indujo al Ministerio de Trabajo de Paraguay a hacer una cosa similar o dar una respuesta parecida a la que tenía la Argentina. Entonces hubo incluso encuentros entre ambos ministros al inicio. El ministro que más años ha estado como ministro, Tomada, junto al primer ministro de Trabajo de Paraguay, que era Guillermo Sosa, que sigue siendo. Pero fue muy interesante ver, y para mí una satisfacción personal muy grata, el poder reunir, soy amigo de ambos, al ministro de Trabajo con experiencia de Argentina, con el ministro, el primer ministro de Trabajo de Paraguay, que busca en Argentina un aliado y una referencia para armar las respuestas sociales que necesita Paraguay. Va a seguir en actividad Tomada ya como diputado de la ciudad. Va a encabezar, creo que va a ser el presidente del bloque, me parece que le correspondería, presidente del bloque de diputados de la ciudad, ex concejales. Así que va a recorrer esos pasillos que uno ha recorrido antes, ¿no? Así que bueno, con una gran capacidad de trabajo tiene, ¿no? Pero realmente ver en Argentina, en el Ministerio de Trabajo, que es un lugar de álgidas peleas, que un ministro dure 3 legislaturas es algo históricamente increíble. También la viceministra, Noemí Real, ha sido también, que no tiene tan bajo perfil Noemí, acorde con su personalidad, ¿no? Nosotros que la conocemos, pero ni se la nombra, pero ha estado desde una época pretérita, cumpliendo funciones en forma muy anónima. Salió un poco a la luz cuando fue candidata a diputada, que no entró, pero ahí tuvo que aparecer en algunos lados, pero después no. No, pero realmente trataremos de verla. También miro con admiración el trabajo que ha hecho Carlos Tomada, en el sentido de que el Ministerio de Trabajo siempre fue una pelea, y sobre todo en el peronismo, donde los dirigentes sindicales lo tenían como un coto cerrado, era como un territorio de ellos. Y el Ministerio de Trabajo era más un ámbito de discusión política que de construcción de un armado de herramientas laborales que el Estado da a la población en términos de empleo, en términos de seguridad social, en términos de legislación laboral, etc. El Ministerio de Trabajo era más una pelea a veces, o por lo menos un campo de disputa dentro de la CGT entre ellos mismos y con otros organismos. Valoro el trabajo que ha hecho Tomada, que ha profesionalizado en cierta manera y ha creado un Ministerio de Trabajo que da respuestas adecuadas, técnicas, con profesionales muy aptos, y realmente ha hecho un trabajo excelente, sobre todo en el término de la defensa del empleo, en el término de la seguridad social y que sea para todos accesible, y de qué manera la capacitación laboral también ha sido un tema muy apoyado y muy inducido para formar y profesionalizar a los trabajadores en su ámbito de trabajo. Se ha dedicado mucho, y parte de los convenios ya tienen un fondo fijo para la capacitación de los trabajadores. Esto ha sido introducido, nunca fue muy difundido, pero los sindicatos tienen una parte, yo recuerdo los viajantes, por ejemplo, que tienen una parte interesante de cada convenio, en el cual tienen que destinar obligatoriamente una cantidad de dinero a la capacitación de sus Sí, pero lo empezó incluso a asumir. Hoy día tienes que el mismo sindicato de Santa María, SUTEL, tiene una universidad propia del sindicato, que más allá de los estudios que hace para la gente, lo que hace es que los trabajadores del sindicato tengan acceso y se preparen en términos ya de altos estudios a nivel universitario también, en una universidad que les da esa respuesta, o que les da esa posibilidad. Va a cambiar la Argentina, Nacho, ya cerrando el programa, ya estamos en los términos, con la creación de tantas universidades, y el otro día escuchaba que muchos de los alumnos de estas universidades son una primera generación que entra a la universidad, y además muchísimos de ellos viven en calles de tierra,
O sea, son dos elementos que van a permitir elevar el nivel cultural argentino, digamos, con estas tantas universidades, no sé si 16, se crearon nuevas, una cosa así, que va a ser un tema interesante. Pues yo te diría, Arnaldo, que más que la cantidad de universitarios, lo que es excelente en Argentina es que hacer estudios universitarios es gratuito. Es el único país del mundo donde ir a la universidad no cuesta dinero, y eso realmente es una baza muy importante, que el peronismo siempre lo ha hecho y lo ha mantenido, y realmente ves toda América Latina, ves Europa, ves cuántos, y las universidades son muy caras, entonces el hijo del trabajador muchas veces está excluido porque no tiene los medios suficientes. O sea, la Argentina es diferente. Ha salido un librito muy interesante de la editorial Punto de Encuentro sobre la Universidad Peronista, donde detalla también las dos leyes que quita el arancelamiento y un decreto donde pone la gratuidad, esto ya en el año 54, pone la gratuidad de las universidades. Curiosamente siempre las universidades han sido contrarias al peronismo, ¿no? Siempre ha sido... Las universidades siempre han sido contrarias a la marcha general. Al Estado sea cual sea, quien esté en el poder. Sí, eso es cierto. Bueno, Nacho, despedite, ya llegamos al final. Arnaldo, te agradezco enormemente el poder encontrarnos y charlar aquí abiertamente al aire sobre estos temas. Me encanta el trabajo que has hecho a nivel barrial en Almagro, Boedo y Caballito a través del ABC. Realmente iniciativas como esas dan gusto. Yo te diría, como sociólogo, valoro más, mucho más, esos espacios de difusión y de acercamiento a nivel pequeño, no tanto a nivel internacional, a nivel de Estado, sino a nivel de barrio. El barrio es el núcleo principal, después se extiende el resto. El barrio, la ciudad, la provincia, el Estado, la nación, pero se empieza en el barrio. Anoche estuvimos en una reunión también del Consejo Consultivo, que es un organismo, digamos, vecinal, que, digamos, tiene posibilidades de discutir o de incidir sobre las comunas, nuevo régimen interesantísimo de gobierno, que no ha dado resultado, pero realmente es un embrión que sí que lo vamos a alimentar. Y justamente no éramos tanto, éramos 40 vecinos más o menos, la mayoría politizados, pero estábamos ahí firme hasta las 9 y pico de la noche, y llegué a casa con mi mujer con cara larga porque ella me esperaba 8:30 a cenar. Hoy día que tanto se habla de inserción, el primer lugar de inserción, y lo hemos conocido de niños, ha sido nuestro barrio. Esa es y entonces defender el barrio. Yo te he regalado un libro de mi autoría con Darío García Pérez, pero ahora sé que no lo has visto a Pancho Gaitán. Entonces yo te regalo un libro de Pancho Gaitán, que es La resistencia del peronismo que yo he vivido, con un CD al final. Impresionante este libro, me lo dio la editorial Sicus, porque le pasamos la publicidad gratuita. Y bueno, este libro de Pancho es sobre la vida de Pancho, que es interesantísima. La verdad es que te agradezco, Arnaldo, lo conozco a Pancho, ahí está un amigo de toda la vida, trabajamos juntos en el Incasur. Estuvo acá conmigo. Así que te agradezco y lo leeré con gusto y con agrado. Sí, señor. Se queda un poco flojo en las páginas de cuando él estuvo exiliado, en una experiencia riquísima que él tuvo en Ecuador. Pero bueno, si no serían 1000 páginas. La conocí en el CEDOC de Ecuador. Gracias, estimados oyentes. Hemos estado en el programa ABC de la Cultura, acá en Radio Creativa, AM 1230. Será hasta el jueves que viene y gracias por todo. Vengo a entregarte todo mi corazón.